al 42. San Lucas 40. Ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperando. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única, de unos 12 años, ya se estaba muriendo. Jesús se dirigió a la casa de Jairo, rodeado de un gentío que casi lo sofocaba. Entonces una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años, y a lo que nadie había podido curar, nadie lo había podido curar, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se detuvo el derrame. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos decían: yo no. Pero le replicó: maestro, es toda esta multitud que te rodea y te oprime. Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, pues he sentido una fuerza que ha salido de mí. La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después contó delante de todos lo que lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra de Dios. Siéntense. Anoche estaba meditando este evangelio, y yo soy padre de dos mujercitas, y me ponía en esta situación de que se me muriera una de mis hijas. Yo creo que con el dolor de mi alma hubiera pedido este milagro de resucitármelas. Es una situación que todos lo pasamos, ya sea una hija o un hijo. Pienso que la familia, si tiene estos pensamientos que nos narran las Sagradas Escrituras, posiblemente estuviéramos nosotros más atentos a dar un servicio como padres a nuestros hijos. Y esto es un cumplimiento del mandato de Jesús, que dice que nosotros estamos para servir. ¿Cuántos padres de familia en nuestro tiempo están desesperados porque tienen sus hijos en diferentes situaciones? Hay una señora que llega allá a San Antonio y tiene un hijo en la cárcel y pasa todo el tiempo pensando y lamentando de que su hijo está sufriendo. Nosotros, como cristianos, la iglesia, todos debemos de pedir al Señor que nos dé la capacidad de poder compartir con nuestros hijos y dar aquello que decía el Padre Agudo ayer, de dar ese amor a nuestros hijos, un amor incondicional. Un amor incondicional como el que tiene que ver en el matrimonio. Yo soy casado, ya tengo 37 años.
¿Y cuánto cuesta mantener ese amor vivo? Ese amor sacrificado, ese amor incondicional. Porque ven, nosotros entramos en un juego que si tú me das, yo te doy, si no me das, no te doy. ¿Cómo está eso? Tenemos que dar nosotros siempre, buscar la forma de dar. Claro, San Francisco nos da esa clave, ¿verdad? Porque muchas veces somos exagerados, que no damos por ningún lado. Y entonces dice San Francisco, porque dando es como se recibe. Dando es como se recibe. Pero sin ir a las exageraciones. Ejemplo, si no me da un carro del año, yo a usted no lo quiero, no lo reconozco como padre. ¿Cuál es eso? ¿Es el amor al carro o es el amor a tu padre? El amor incondicional tiene que ser aquel amor de que se da sin interés de recibir al doble. Muchas cosas nos hacen falta en nuestra vida de iglesia, aunque yo estoy contento sinceramente, porque cuando yo comencé a predicar aquí en San Francisco, unos 3, 1, 2, y como era salvadoreño menos se me entendía. Decía, ay Dios mío, ¿dónde voy a ir a parar yo? Con el deseo de ayudar a los demás. Con el tiempo el Señor me ha ido abriendo espacio y he podido conocer a muchas nacionalidades. Una cosa es importantísima que Dios a mí me dio, que me gusta compartir con los mexicanos, me gusta compartir con los de Venezuela, me gusta compartir con los de Colombia, me gusta compartir con los de México, me gusta compartir con todas las nacionalidades, y eso es lo que Dios me dio a mí en la orden franciscana, porque soy el ministro de la Fraternidad San Pedro Bautista, donde tenemos de diferentes nacionalidades, he tenido unas experiencias preciosas. Gracias a esta organización yo he podido participar de varios retiros. A mí se me ha puesto algo que yo no sé a dónde me aprendí eso, porque yo estuve en coma 15 días y se me borró por completo, quedé en blanco y comencé de nuevo. Ahora todavía, fíjense ustedes, que con Monseñor me he tenido la gracia de poder recordar ciertos hermanos que por él yo los he puesto en mi mente de nuevo, porque yo estaba en blanco. No les pido, no quiero yo que a ustedes les pase lo que me pasó, pero sinceramente para mí fue un renovar, un nacer de nuevo. Estoy hablando de esto para que se hagan una idea de cómo obra Dios en el hombre. Que cuando uno busca a Dios, el Señor no lo abandona en ningún momento. Él me ha ido colocando, poco a poco me ha ido ordenando en mi estructura religiosa, borrón y cuenta nueva, ir aprendiendo poco a poco. Como testimonio les voy a decir que yo tuve que aprender el nombre de mi mamá, el nombre de mi papá, el nombre de mis hermanos. Bueno, pues estaba recién casado y me ponen a mi suegra. Pues como no tenía mucho récord con ella, me dicen, ¿usted conoce a esa señora? No, yo no sé quién es. Porque cuando uno comienza a pensar, cuando uno empieza a recordar, comienza por lo más lejos. Cuando es niño, esas cosas se vienen exactamente y comienza a descubrir todo lo cuando era niño, y después por último viene a ser lo que ha estado recientemente. Eso casi se borra. Entonces me dio risa porque estoy contando esto, porque
me acordé de mi suegra. Llega mi suegra y me dice el doctor, ¿y a esta señora la conoce? No, yo nunca la he visto. Y la señora salió bien triste porque dijo, y que hacía poco no tenía mucho tiempo de casado. Válgame Dios. Ese renacer, esa oportunidad que Dios me dio de renacer, me dio la oportunidad de comenzar a caminar en los caminos nuevos del Señor, porque ella caminar tenía mucho tiempo de estar en los caminos del Señor, pero ahí se borró todo. Nombre de mi papá, nombre de mi mamá, nombre de mis hermanos. Y yo por eso cuando voy a El Salvador me cuido, porque digo, yo voy a hacer que pase por la casa de algún amigo que yo lo conozca y que haya sido tan bueno y que yo no me acuerde. La vergüenza más grande. Entonces yo me acerco suavecito y empiezo a preguntar, a informar, para volver a colocar en mi mente todas aquellas cosas buenas que hubieron antes del accidente. Una cosa preciosa. Única cosa que a mí nunca se me olvidó fue esto, que cuando yo era niño, para iniciarme en la vida cristiana, mi mamá era tan celosa que cuando me pedían para una cosa de iglesia, mi mamá era la primera en empujarme. Cuando yo era niño me pusieron en la pastorela, que tenía que tener por devoción, hoy que está hablando como un señor que es acerca de la pastorela, y es cosa que yo quisiera que ustedes lo hicieran. Claro, yo sé que lo que se da ya no se da aquí. Aquí es diferente la forma de vida. Pero allá nosotros comenzamos a preparar las pastorelas desde este mes. Ya tenemos quizás como unos 4 o 5 sesiones para practicar la pastorela. Y por mi nombre, que eso ha sido una cosa grande, me nombraron de que fuera San José. Válgame Dios. Hoy que fui a la ermita de San Diego, hay un San José, que ese vestidito que tiene San José, yo era tan diminuto que me quedaba y dije, válgame, ¿y cómo cabía yo dentro de esto? Dentro de este vestidito de San José, ¿cómo pues? Y mi mamá me decía que ese fue el primero, porque primeramente cuando yo era pequeño pues no tenía mucho, nada más me ponían allí como San José, como poner una estatua, pero allí me ponían con el vestidito de San José. Más después me aprendí yo el orden de la pastorela, lo que San José decía, lo que el ángel decía, lo que la Virgen decía, lo que los pastores decían, los cantos y todo eso. Y yo quiero decir esto porque a veces nosotros en nuestros hijos, en nuestras familias, no nos hemos dado cuenta que traemos una cultura bastante fuerte, una cultura religiosa. Le hablábamos, Señor, un día esto platicando, le digo que yo cuando niño no podía ver un niño Dios, porque yo me quedaba horas y horas extasiado viendo a ese niño Dios, porque en mi mente y en mi corazón veía la ternura, me acostumbré a ver la ternura del niño Dios, me lo imaginaba de 1000 maneras al niño Dios. Y otra cosa que les quiero, porque son testimonios los que nos hacen crecer espiritualmente en nosotros, el trabajo que se hizo, que hicieron estas criaturas que nos dieron esa enseñanza de la pastorela para recordar el nacimiento del niño Jesús. Eso quedó grabado en mi mente y en mi corazón por siempre. Aquí muchos en las iglesias no tienen esa dinámica. Aquí me gusta esto por Conchita, por eso yo ando con ella, porque ella hace cosas que tienen un matiz de esta cultura que nosotros traemos. Hermanos, haciendo estos son predicadores que van a predicar de grandes descubrimientos teológicos. Sí, me gusta estudiar, pero más que todo, yo quiero que ustedes, lo poquito que se aprenden, lo vivamos. Que las enseñanzas que nosotros traemos en nuestra cultura las compartamos.
y que de eso vamos a tener nosotros un gozo espiritual, porque nuestra mente y nuestro corazón se alimenta de esos acontecimientos sencillos, acontecimientos que nos traen la imagen de Jesús niño, de la Virgen María madre, de San José de padre. Qué bonito que fuera que todos los que nos llamamos José hiciéramos honor a nuestro nombre. Yo pienso que la iglesia fue la idea que tuvo de colocar un nombre para tener tener un soporte espiritual en saber quién era este. Y es cosa tremenda. Yo siempre anduve con los padres. Un día me dice el padre: hey, Trini, ¿qué estás haciendo? Nada, le dije, he venido aquí a dar una vuelta. ¿Querés acompañarme a una misa patronal? Válgame Dios, y amor. Y le digo yo: ¿y cuál es el patrón de allí? San Caralampio. Para mí se me vio, primera vez en mi vida que había oído que existía ese santo. Y le pedí al padre que fuera en todo el camino: bueno, si usted en realidad va a celebrar la fiesta patronal, ahora me tiene que decir qué era lo que hacía San Caralampio. Y ahí me fui con él oyendo. Entonces, si alguien se llamaba Caralampio, tenía que ver las virtudes de San Caralampio, tenía que ver las obras que hizo San Caralampio. Por ejemplo, el que se llama Francisco, qué cosa más preciosa que estudie la vida de Francisco de Asís y decir: ¿qué tengo yo de Francisco? ¿Puedo parecerme yo? ¿Puedo imitar en algo a Francisco? Ayer yo tuve un gozo. Bien, ustedes estaban aquí gozando sus buenas predicaciones. Del baño salió un perrito y se me encarama hasta aquí lambiéndome todo y hueliéndome todo. Y le digo: hey, hermanito, ¿cómo estás? Y ya le toqué la cabecita, bien contento. Esa es una expresión franciscana de ver a las criaturas con ese amor que Dios los ve, no con lo que ve Francisco, con el amor que Dios los ve. Ver, por ejemplo, en la mañana en mi casa hay un árbol ahí que por gracia de Dios da frutas, y yo soy el gran bullicio de pájaros, hay de todos colores. Y hay una señora allí que es media atea o que es, dice que la familia que está allí es loca porque tiene se alegra, pasa un montón de pájaros en la casa y que no salgo a asustarlos. Cuando se levanta uno y oye el ruido de un pájaro, qué cosa tan preciosa. Dios se está manifestando en la naturaleza. Esa era lo que hacía Francisco de Asís, admirar la naturaleza. Qué cuidadoso era Francisco, que muchas veces cuando oía el chorrito de agua en un río, eso le parecía música. ¿Quién de ustedes ha leído Las Florecillas? Cuando Francisco de Asís, entusiasmado, agarra dos palos y dice que sacó música. Y es posible porque el que lo hace con fe y con amor, ahí está. Entonces quiere decir que nosotros, si estamos atentos y estamos receptivos a la presencia de Dios en todo lugar, en todo momento, en toda acción, vamos a encontrar la presencia de Dios que nos rodea. No sé, hace muchos años estaba dando una predicación y como una inspiración del Espíritu Santo, empecé a hablar de que nosotros estamos en un mundo rodeado de Dios. Entonces, cuando yo daba catecismo, pues mi especialidad es catequesis porque me preparé para la catequesis. Un día me puse a preguntar yo: oye, ¿y tú cuando te bañas, quién está contigo?
Y tú cuando vas a jugar afuera, ¿quién está contigo? Había un material de donde empezar a decir a los niños y enseñarles que el catecismo dice que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ahí viene lo bueno. Y si Dios está en todo lugar, cuando tú estás al principio de cometer un pecado, ¿será que Dios se va a esconder para no ver lo que nosotros hacemos? ¿No, verdad? No. Dios está presente, en la presencia de Dios. Y un salmo que a mí me llama la atención, que dice que si me voy al cielo, ¿quién está allá? Si me voy a la profundidad del mar, ¿quién está allá? En donde quiera que yo crea, cuando yo crea que no está Dios, ahí está. Si estoy en la soledad en un desierto, ¿quién está allí con nosotros? Dios. La presencia de Dios. Amén. Y para eso hemos sido nosotros llamados a gozarnos. Hace años, cuando estaba en la orden, había un conferencista que estaba hablando de Duns Scotus, un gran escritor franciscano, que en ese tiempo no era bien visto que alguien en la iglesia sacara un argumento, porque había que tener un montón de ¿cómo se llama? De permisos para poder escribir. Y Duns Scotus escribió que dijo que Dios había creado el mundo y Él lo había hecho, pero como dice el Génesis, que todo lo hizo precioso, que todo era grande. Y al final termina Duns Scotus diciendo: eso fue lo que Dios hizo para que el hombre fuera el rey de la creación. Por eso en el Evangelio habla que nosotros tenemos la capacidad de henchir la tierra, un mandato, y de dominar todas las cosas que existen, que nosotros tenemos el poder de dominar. Un día viniendo de Nueva York, en un avión, se me encendió el foco. Hoy voy sobre algo que Dios prometió al hombre que hiciera, que dominara, que se transportara. No sé cuántos años, todavía me acuerdo cuando conocimos los primeros aviones grandes. Y todavía después tuve que ver el descubrimiento del jet. Y el descubrimiento del jet es la perfección de esa palabra, el cumplimiento y la perfección de esa palabra, de ese mandato de Dios que le dice que el hombre puede dominar y hacer cosas maravillosas en el mundo. Para eso hemos sido creados. Mi padre era herrero mecánico, y mi padre hacía del hierro, lo hacía como a él le parecía. Y un día yo me acerqué a papá, le dije: ¿qué voy a hacer de aquí? Voy a hacer tal cosa. Y cuando vi que había hecho lo que había prometido, mi papá es grande. Y por eso mi papá lo ponía yo en primera fila. Mi papá es el más inteligente, mi papá hace cosas. Y los otros se quedaron, mis compañeros en la escuela quedaron oyendo. Ajá. Pues eso es lo que el hombre y la mujer tienen que desarrollar para ser colaboradora de todos los descubrimientos y hacer un mundo mejor. Lamentablemente el mundo no está orientado hacia eso, porque en vez de hacer bombas y en vez de hacer grandes armamentos sofisticados, que ahora se han inventado hasta las armas químicas, que es lo peor que puede haber, pudiendo haber tantas cosas maravillosas para que el mundo se goce, porque Dios lo hizo el mundo para que nosotros fuéramos felices y fuéramos reyes. Todo lo que está hecho alrededor de nosotros, Dios lo creó en beneficio de nosotros.
A mí me da tristeza muchas veces cuando veo que voy a una misa solemne, una cosa preciosa, y miro a la gente que entra a la iglesia y sale más triste de lo que se piensa. Válgame Dios. Donde hemos estado en la presencia de Dios, donde hemos estado recibiendo el alimento espiritual que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que viene a nosotros a circular la sangre de Cristo en nuestro cuerpo. San Pablo no se confundía cuando dijo: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. ¿Quiénes creen esto, que somos templos del Espíritu Santo? Y somos templo del Espíritu Santo porque estamos llamados a la perfección. Yo fui a un retiro allá a Santa Rosa, y aquí está Monseñor, que le voy a pedir perdón por lo que voy a decir. Estaba hablando yo, ¿por qué nosotros al ministerio del sacerdocio no le damos el verdadero valor que necesita, el verdadero respeto que necesita? ¿Sabían ustedes que el pobre, los que son sacerdotes, son llamados a recibir lo peor que nosotros tenemos? Cuando están en el confesionario, vamos a entregar todo aquello feo. Yo no creo que es un pecado bonito. ¿Alguien cree que es un pecado bonito, un pecado que se sienta gozoso uno espiritualmente de pecar? El pobre sacerdote tiene que estar recibiendo todo aquello. Y a mí cuando voy a confesarme, me acuerdo cuando los discípulos de Juan, cuando Juan presenta a Jesús, y viene caminando Jesús, y San Juan le dice: ven ahí el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. El que borra los pecados del mundo. Cuando el sacerdote se acerca, se pone su estola y va a confesar, me imagino ver a Jesús que viene a borrar los pecados de él. Viene a borrar mi pecado y me deja limpio. Por eso alguno de ustedes, si alguno de ustedes ha tenido ese descuido de practicar el sacramento de la penitencia, yo le garantizo que si yo estoy atento a las cosas de la iglesia, es basándome en el sacramento de la penitencia. Un día voy a contar una anécdota, y voy a terminar porque me están esperando en otra reunión. Tenía que estar a las 12 en punto ya. Tenía días y una cosa, le hablaba con un señor, una de las cosas peores que pasan aquí es que no hay sacerdotes, son muy pocos los que tienen la vocación de confesores. El sacerdote que siente ese llamado a ser confesor está como el santo cura de Ars, que pasaba horas y horas oyendo los pecados en su parroquia. Por eso el santo cura de Ars es el patrón de los sacerdotes. Pues tenía días de andar buscando, y llegaba a un lugar, había veces que estaba la línea de confesándose, y ya llegaba yo, y cuando yo me asomaba, me tienen corto. ¿Y cuánto cuesta encontrar un sacerdote porque los confiese? Pidámosle al Señor. Cuando dice que son muy pocos los que sirven a la mies, pues yo creo que los que sirven a la mies, en esa hagamos un apartadito ahí y decir al Señor: pero danos sacerdotes, no solo santos, sino sacerdotes sacrificados para el sacramento de la penitencia.
Ya se me fue Monseñor, ay, que quería contar algo precioso cuando yo fui a San Vicente. Que Monseñor tiene el cuidado en su diócesis de que siempre que hay alguien que va a celebrar misa, tiene que haber uno antes confesando, un sacerdote antes confesando, para que la gente que va a asistir a la misa pueda recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, para que no haya excusa de decir que no hay quien me confiese, como me pasó a mí aquí, que anduve mucho tiempo buscando un confesor y me costaba tanto allá. Y voy allá a la misa, una misa regular allá en San Carlos, y de repente voy viendo que está un padre confesando. Vaya, dije, ahora sí, hoy sí la hice, porque hoy sí me voy a confesar. Me confesé. Y cuando le pedí la absolución al Padre, sentí un gozo y una paz. Y había un señor así como el que está aquí, ¿verdad? Pero aquel señor, él está alegre, aquel está con una cara así como de no muy buena gana. Y lo agarro y le digo, oiga, vaya a confesarse y va a recibir un gozo grande. Y no me acordaba que estaban en misa y dije, ay, ya me agarré. Y toda la gente, qué mal educado, se puso a regañar al Señor delante de todo. Pero no era eso, era el gozo que no lo soporté de la presencia de Cristo a través del sacramento de la penitencia. Y un día le conté a mi párroco, y un día de una homilía el padre dijo, no, algunos creen que el sacerdote no se confiesa, si yo también me confieso. Y a lo mejor el Papa nos va a decir a nosotros, no, si no solo ustedes se confiesan, sino que yo tengo mi confesor. Cuando yo trabajaba con Monseñor Aparicio, el mismo confesor de él me gustaba, no era que era presumido, sino que era el que tenía más cerca. Se llamaba el padre Gadamán, un hombre así chiquitillo, pero un hombre sano. Basta y sobra que hoy que está aquí, se me fue Monseñor, porque yo quería dar un testimonio también, porque él conoció a Rutilio Grande, y él es una vocación después de la muerte de Rutilio Grande. Y a Rutilio Grande no era necesario que abriera la boca, solo bastaba verlo a él y transmitía una paz. Por eso yo con Rutilio Grande quizás hubiera querido vivir el tiempo que él vivió acompañándolo. Era un hombre que da una paz. Esto es lo que hace Jesucristo a través de los ministros. Se da a conocer, se da a querer, se da a amar. Pidamos pues por los sacerdotes, por los obispos, para que la iglesia nos premie a nosotros, por nuestra obediencia, por nuestro sacrificio, por nuestras oraciones, que nos premie con sacerdotes buenos y santos. Y que el gozo que el Señor nos manifiesta a través de ellos y que nos da, que nos den abundancia. Que nos den abundancia. Que permanezca con nosotros, que una confesión sea el principio de una vida eterna, de un comportamiento eterno, de una forma de limitarnos a la situación de pecado. Yo sé que no podemos ser, nosotros estamos en el mundo, tenemos por parte de la naturaleza de nuestra humanidad, pero el Señor nos pide que hagamos el esfuerzo de mantenernos fieles a su palabra y de practicar los sacramentos. Este retiro, que el que haya venido por primera vez, que se lleve un regalo, que lleve en su corazón verdaderamente vivos sentimientos de fe para hacerla crecer en su corazón. Amén. Y como ven ustedes, ya me llamaron por aquí, ya me van a seguir molestando. Espero que el otro año sea mejor. Le doy gracias a Dios por haber tenido este retiro, que ya con este son 3 o 4 retiros, y que el quinto sea un retiro donde cada uno, en vez de ser uno, vengan 3, y vamos a estar
Y no es únicamente ver la cantidad de cristianos aquí, sino lo que quiere decir es que nosotros nos sintamos gozosos de ver el crecimiento espiritual que hemos llevado año por año, y que en realidad lo único que se desea es que todos aquellos que anhelan la vida eterna a través de todos estos acontecimientos la consigamos. Demos gracias pues a nuestro Padre Dios. Gracias por todos los beneficios. Se ponen de pie que voy a rezar, hacer la oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre glorioso, Padre misericordioso, Padre compasivo, Padre que tienes tanta paciencia con nosotros de soportar nuestras indiferencias hacia ti. Tú nos esperas con los brazos abiertos en todo momento. Te pedimos que nos asistas y que vayas con nosotros a acompañarnos, a compartir esto con nuestros hermanos que tal vez están indiferentes a tu palabra, Señor. Danos esa gracia de poder manifestarnos y ser verdaderos proclamadores de tu misericordia y tu bondad, que es la palabra de Dios. Y a ti, Virgen María, que tanto hemos hablado en este día y en este retiro, María, que sintamos el gozo de tu presencia en la casa, y que el Santo Rosario nos cese para que nos pongamos en comunicación contigo. El Concilio Vaticano II hablaba de la Virgen María y decía que después del Concilio Vaticano II, los cristianos reconocemos que María es la casa del Señor. María es la protectora de nuestra iglesia. María es la que nos llama a oír al Hijo amado, Jesucristo, a través de su liturgia todos los domingos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,